Pues muy bien, le damos la bienvenida al ingeniero Rafael Tipo Vázquez. Rafael, buen día. Hola, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Con gusto te cedemos la palabra, Rafael. Bienvenido. Perfecto. Pues muy buenos días a todos, muchísimas gracias por conectarse. Pues hoy vamos a hablar un tema muy diferente, pero que tiene que ver con muchos de ustedes en toda esta parte. Hoy vamos a hablar del complemento de nómina, la última versión, que es la 1.2, pero de lo que vamos a hablar es la importancia que tiene este recibo de nómina y como donatarias, ustedes tienen empleados. Y al tener empleados, ¿a qué estamos obligados para emitir estos recibos? Estos recibos se vuelven, ahorita que estamos en el mes de marzo, para el mes de abril, algunos metemos declaraciones anuales. Entonces, esas declaraciones anuales van basadas sobre los XML que nos timbró la compañía. Y eso quiere decir que puede ser a favor o en contra de nosotros. ¿Por qué? Si la compañía timbró de manera incorrecta los recibos, hay muchos contribuyentes que esperan en estas declaraciones devoluciones. ¿Ok? Entonces, como si la empresa hizo mal estos recibos y el empleado nunca se dio cuenta, lo que ha pasado desde hace 2 años es que el empleado termina pagando impuestos a la autoridad. Y vamos a ver por qué son estos ejemplos. ¿Listo? Entonces, lo importante que quiero que ustedes sepan es que a partir del 1 de enero del 2014 nació el recibo de nómina. Cuando nació factura electrónica en 2004, un recibo de nómina se tomaba como un documento de egreso. Pero este recibo tiene ciertas características que le interesa al SAT esa data para saber si la empresa está pagando impuestos de manera correcta. En caso de que no, poder estar detectando y basado estos artículos que vemos aquí, sobre todo en la ley del impuesto sobre la renta, poder captar el SAT un tema de impuestos, que de hecho ahorita también es la estrategia para este año, está revisando las nóminas si están pagando los impuestos que deben de pagar y si no, para ejecutar acción. Ahora bien, ¿qué es el recibo de nómina? Esto es súper importante porque muchos están trabajando y luego no tenemos esa sensibilidad. Pues es el comprobante electrónico que debe de entregar el patrón al trabajador, donde se indica el sueldo y salarios y tiene efectos fiscales y laborales. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué laborales? Si nos llega a pasar algo y tenemos una incapacidad sobre nuestro sueldo, nos pagan ya sea el 60% o el 100% dependiendo del tipo de incapacidad que tengamos. Y por eso aquí dice quién lo debe de emitir, pues las personas morales o inclusive personas físicas que llegan a tener nómina, ¿sí? Y las entidades de gobierno, estados y municipios. Entonces, todo aquel que tenga trabajadores y que les pague un sueldo y salarios. Entonces, teniendo esta magnitud de qué es el recibo de nómina, existen artículos. Y vamos a hablar del artículo 99 sobre la ley del impuesto sobre la renta. Simplemente, en este capítulo nos habla de expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban el pago. Es impresionante, pero hemos encontrado en las auditorías que hay empresas que no entregan recibos de nómina a los empleados. Hay empresas que simulan operaciones. Entonces, una de las obligaciones de los empleados es revisar mi XML que me están timbrando, que venga el complemento y que venga lo que me están pagando. Porque para esto el SAT va a fiscalizar que la empresa esté pagando impuestos sobre lo que me pagan y también para el tema del IMSS, que paguen mis aportaciones y también para que pueda yo tener prestaciones como el Infonavit. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos dice el artículo 27 de Ley del Impuesto sobre la Renta? ¿Cuáles son requisitos de deducción? ¿Sí? Y se dan cuenta aquí que dice, por la prestación de un servicio personal independiente, conste que el comprobante fiscal digital emitido, de acuerdo al artículo 99, cumpla las obligaciones. ¿Y qué más nos dice?
los contribuyentes que cumplan las obligaciones de inscribir a los trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, si se dan cuenta, podemos ver la importancia que tiene este recibo de nómina para poder cubrir los aspectos fiscales y laborales. Ahora, eh, nos ha pasado que en varias auditorías muchos se preocupan y nos dicen, bueno, yo pagué la nómina pago cada semana o cada 15. Entonces, ¿qué pasa si yo no timbro? O lo que dice la ley es que timbres el recibo de nómina en el momento que pagas. Pero hay una regla dentro de esta regla 2751 que llaman plazos adicional para expedir el CFDI. Dependiendo del número de trabajadores que tengamos, tenemos una excepción que si yo no puedo timbrar el recibo de nómina esa quincena o ese viernes de esa semana, ¿cuántos días hábiles tengo adicionales para poderlo timbrar y poderme proteger legalmente, tanto al empleado como al empleador, de que se hizo un CFDI? Ahora, ¿estos CFDIs para qué sirven? Para deducir y para comprobar salidas de dinero. Si yo soy un patrón y pagué 1,000,000 de pesos de nómina, con eso le compruebo al SAT en dónde estoy gastando mi dinero. Pero para esto tengo que mostrar mi CFDI. Como empleado, con esto le muestro al SAT que el dinero que tengo en mi cuenta, ¿de dónde salió? Dinero que tengo en mi cuenta y no tengo un recibo de nómina, tendría que sustentar a la autoridad de dónde salió para que la autoridad no me cobre impuestos o que tal vez ya pague impuestos sobre ese dinero. ¿Listo? Bien, ahora, ¿qué nos dice dentro de esta misma regla 2751? Fecha de expedición y entrega, que era lo que yo les mencionaba. Lo que nos dice la ley es que hay que entregar los recibos de nómina en el momento que se realizó el pago. Pero por X o Y situación no lo pudimos hacer, nos vamos a la regla anterior que nos habla de las excepciones. Ahora, si alguno de ustedes paga de manera semanal, hay una opción de generar recibos de nómina de manera mensual, donde aquí dice que podrá emitir a cada trabajador o a cada contribuyente asimilado un solo recibo mensual, pero va un acumulado que si yo le pago nómina semanal, tengo que poner 4 veces el complemento, pero lo puedo concentrar en uno solo. No es lo mismo concentrar 4 recibos de nómina, que cada quien paga su pedacito de impuesto, porque hay errores que hacen aquí las compañías, a generarle un recibo mensual donde acumulo todo. Le estoy diciendo que es otro sueldo porque estoy acumulando todo y cae en otra tabla de impuestos. Si muchos de ustedes han revisado últimamente, ustedes dicen, ¿por qué me quitan tanto de impuesto? El porcentaje que nos quitan normalmente de impuesto va entre el 30 y 38%. Por eso van viendo que están recibiendo menos dinero, porque hay que ver cuáles son sus percepciones, cuáles son sus deducciones. Ahora, ¿de qué nos habla la regla 2752? Nos habla de que lo que debemos de entregarle al empleado es un XML. ¿Listo? Y nos habla de qué es lo que debe de ir en la representación empresa, los datos mínimos, que es el folio fiscal, el RFC del empleador y del empleado. También nos dice que podemos entregar a través de una página web o correo electrónico la representación impresa y el XML. Si se dan cuenta, vamos viendo regla tras regla cómo vamos avanzando con estos temas. ¿Listo? Ahora bien, ¿de qué nos habla la regla 2753? Esta es súper importante porque hemos detectado que no todo el mundo lo hace. Ustedes saben que cuando hay empleados que llegan a salir de viaje, se les dan viáticos. Esos viáticos se les da un cheque o se les deposita a la cuenta de nómina.
Entonces, ¿por qué es importante que la compañía me entregue un recibo de nómina sobre los viáticos? Uno, para comprobarle al SAT de dónde salió ese dinero. Dos, que la compañía también compruebe para qué sacó ese dinero y para qué fines. Entonces, cuando nosotros nos dan 1,000 pesos, tenemos que comprobar esos 1,000 pesos en que los gastamos y debemos de pedir facturas de los servicios o productos que compramos con esos viáticos, ¿sí? Pero como les menciono, hay empresas que no están haciendo esto y sin embargo lo presentan en sus declaraciones mensuales y al no tener un CFDI, no hay forma de comprobar que realmente fue un viático. ¿Listo? Ahora, hace tiempo, y aquí está la regla 2754, hablábamos de las constancias de retenciones. Estas constancias de retenciones era un archivo que se llenaba en la página del SAT. Y cuando salió la versión 1.2 de recibo de nómina, sustituyó estas constancias de retenciones y formaron parte los datos como el de viáticos en el recibo de nómina versión 1.2. Por eso se dice que las constancias de retenciones ya no hay que hacerlas porque ya forman parte del recibo de nómina. Y parte de esa información es la que lee el SAT en el recibo de nómina. Y por eso vuelvo y repito, se ha vuelto una fuente de información los CFDIs. Solo que nosotros no nos hemos dado cuenta, toda la información que nos pide el SAT, no hemos tomado la seriedad de capturar cierta información, qué compromisos y qué obligaciones nos llevaría esto. Ahora, hay 3 normativas que tenemos que tener muy claras para el tema del recibo de nómina. ¿Por qué? El Código Fiscal de la Federación. Este Código Fiscal de la Federación nos habla del artículo 29 y 29A. Y vamos a repasarlos un poco. El 29 nos dice qué debo de expedir. Y el 29A, los requisitos que debe de llevar un CFDI. Súper importante. Ahora, en la resolución miscelánea, así como vimos en clases anteriores el complemento de donatarias, ahora está la regla 275, donde nos habla del complemento de nómina. ¿Listo? Y por eso habla las reglas que vimos hoy. 2751, fecha de expedición y entrega del CFDI. Regla 2752, entrega de CFDIs por conceptos de nómina. 2753, no expedir la constancia de situación fiscal por conceptos de viáticos, lo que estuvimos revisando. Y la regla 275, la expedición de CFDIs a través del portal de mis cuentas. De aquí nos vamos a la ley del impuesto sobre la renta, que hablamos sobre el artículo 27, que son los pagos de salario se pueden deducir siempre que las erogaciones y conceptos de remuneración vengan en un CFDI, como lo indica aquí. Y también hablamos del artículo 99, que nos indica las obligaciones que tienen los patrones o empleadores al expedir un CFDI y toda la data o información que se pide dentro de ese CFDI. ¿Listo? Ahora, hay un tema de otros pagos que salió en esta versión, la 1.2. Ustedes van a poder capturar estos conceptos dependiendo lo que estén pagando en la nómina. ¿Cómo qué conceptos? Reintegro del ISR, subsidio del empleado. Aquí hemos encontrado errores que a directores y a gerentes les ponen subsidio y el subsidio solamente aplica cuando son salarios mínimos y está una tablita del IMSS donde dice qué porcentaje se toca, ¿no? Para ayudar al empleado y que no le quites impuestos, si le quitas impuestos se amortice con el tema de subsidio para que él no se vea tan
golpeado con el tema de los impuestos. El tema de viáticos y también una aplicación de saldos a favor por compensaciones anuales. Y si manejan otros tipos de prestaciones, pues se pone el 999, pagos distintos a los listados que se deben de considerar como ingresos de sueldos, salarios o ingresos de salud. ¿Listo? Ahora, algo que yo les he manejado mucho las áreas de nómina que tienen que estar revisando es cuando contratamos a un empleado, debemos de validar que su RFC exista. Y no sé si esto lo estén haciendo. Entran a un portal del SAT y validan que ese RFC existe. O también hay que pedirles a los empleados la constancia de situación fiscal y la última, donde nos dice si está activo. Y ojo, fíjense, aquí empezamos con un tema bien interesante. Hay empleados que aparte de que trabajan en una empresa, pueden tener una actividad, como ser comisionistas, como ser profesores, o en las tardes, noches, agarrar su automóvil y trabajar como Didi o Uber. Es importante que ustedes identifiquen a esos empleados, porque cuando los identifican, hay un riesgo. Y les voy a decir cuál es el riesgo. Si esos empleados no presentan sus declaraciones mensuales y no hacen pagos de impuesto, y ustedes ya identificaron que es un empleado que es asalariado, pero que también tiene otro régimen fiscal, deben de estar muy alerta con esos empleados, porque si ellos no hacen sus pagos, el SAT los bloquea de la lista de RFCs y puede estar activo su firma y su certificado de sello digital, pero si el SAT los bloquea porque no han pagado impuestos o no han metido sus declaraciones, ustedes no le van a poder timbrar el recibo de nómina. Y ahí hay un problema. El principal problema es que no hay forma de comprobar la salida y el pago de nómina de ese empleado si no le puedes timbrar un recibo de nómina. Hay empresas que se la juegan y le pagan al empleado, pero a la larga o en una auditoría no tienen un CFDI que soporte ese pago del impuesto del empleado y viceversa. El empleado tampoco tiene una forma de comprobar que recibió ese dinero por parte de la compañía. Entonces, hagan esas recomendaciones que les menciono, tengan mucho cuidado porque sí es súper importante revisar estas situaciones. Ahora bien, importante, siempre tenemos que leer el material que el SAT publica de guías de llenado. ¿Usted sabía que hemos encontrado en estas guías? Inconsistencias en la información del CFDI de nómina. ¿Por qué? Ustedes pueden ver que su recibo de nómina está timbrado, pero ese recibo de nómina puede tener inconsistencias de llenado que les vamos a ir viendo ahorita. Dos, si esos XML están bien timbrados o están mal llenados, el SAT obtiene información de XML y empieza a hacer ya una analítica sobre lo que el empleado cobró en un año, sobre lo que pagó impuestos, sobre las facturas que pide para deducir o acreditar como Infonavit o como los gastos médicos mayores. Y sobre eso el SAT puede calcular si hay una devolución de impuestos o inclusive pagos de impuestos, ¿sí? Y con esto determinan las devoluciones. Y les voy a platicar un caso. Nosotros teníamos contratado a un vendedor, que ese vendedor era profesor en el Poli, profesor en una escuela particular, y luego se fue a otra escuela particular y trabajaba con nosotros, ¿no? Entonces, y sacó un crédito de casa, pero a través del banco. Y ese crédito que sacó de esa casa ya venía con una tasa preferencial. Y lo que determinó el SAT y el presidente es que los que obtuvieran crédito, y esto se los pasó al costo, aquellos que tengan un crédito con una tasa preferencial, que es del 9 hacia abajo, ya no son sujetos a que se les devuelva impuestos sobre esa tasa preferencial. Entonces, este cuate empezó a decir, no, pues este año me van a devolver tanto como otros años, pero ese año todavía no tenía la casa. Ahorita que saca la casa y registra 3 sueldos,
resultó que él se quedó con un crédito ante el SAT el año pasado de 25,000 pesos, porque el SAT ya lo consideró que llegaba a una tabla, tenía ciertos ingresos, ya no le podían hacer una compensación sobre una tasa preferencial en un crédito bancario y por lo tanto le tocó pagar impuestos. Entonces, esto es súper importante que vean hacia dónde está yendo la información que se timbra en un recibo de nómina. Ahora, ¿qué pasó mucho con el tema cuando estaba el tema de COVID? Ustedes sabían que cuando fallece un empleado, hay que darle su finiquito y su liquidación. Entonces, cuando fallece un empleado, hay que poner el RFC público en general y hay que poner el CUR del empleado que falleció. Y esto está en regla. Con esto se le entrega a la viuda su finiquito y los saldos que tenga pendiente con la compañía. Y con esto comprueba a la empresa que cierra ese ciclo por ese empleado, donde ya no van a tener otra relación laboral porque ya no se puede. Y muchas empresas han dejado de hacer este tipo de situaciones. ¿Listo? También hay compañías que transfieren a personal de otros países y los contratan. Y deben de colocar el RFC público en general de extranjeros. Residen en lo que obtienen su propio RFC, porque ahora ya es una obligación, porque al final esos empleados, aunque vengan de otro país y que están colaborando aquí en México, deben de calcularse y pagar los impuestos sobre su nómina como la tengan acordada y pactada. Esto también ha sido un foco rojo, que hay empresas que tienen este tipo de empleados y no han podido timbrar estos recibos de manera correcta. Tenemos otro tema súper interesante que salió en 2019, si se dan cuenta. Indemnizaciones. Cuando hablamos de indemnizaciones, hay que hacer dos recibos. El recibo normal de la quincena, si es que acabó la quincena, o si nada más fue parte proporcional, se le entrega su recibo de la quincena y aparte hay que hacerle otro recibo donde se calcula su indemnización o separación de la compañía, como haya acordado esa negociación. Entonces eso no lo hemos estado revisando, no lo hemos estado viendo, perdón, en las auditorías. Es que si tuvimos tantas bajas y los recibos de nómina, no, nada más se les entregó una carta finiquito ya, no, tienen que timbrar un recibo de nómina de finiquitos y les voy a decir por qué. ¿Cómo comprueba el empleado que recibió un finiquito de 15 años? ¿De dónde salió ese dinero? Y sobre todo, que la empresa le retuvo o pagó impuestos sobre esa cantidad de dinero. Entonces, ¿vieron por qué es tan importante estos recibos? ¿Listo? Ahora vamos a ver que en 2019 salió el apéndice 5 sobre el campo de otros pagos. Este tema de otros pagos es lo que vimos anteriormente. Es un nodo nuevo que apareció, ¿sí? Mm, Para determinar ciertos información que no es parte de percepción ni parte de deducción, como el tema de subsidio, como el tema de viáticos. Entonces, algo que hemos visto es que en muchas empresas no han leído la información de cómo utilizar correctamente el nodo de otros pagos, ¿sí? Y acuérdense que ustedes pueden ser auditados de 5 años hacia atrás. Y si esto no lo tienen correctamente, pueden caer en un tema de multas y no acreditación fiscal. Aquí les traigo un ejemplo de un recibo de nómina cuando hablamos de viáticos. Si se dan cuenta, en la parte de percepción, el código 003, viáticos entregados al trabajador con una clave y el concepto de viáticos entregados al trabajador y el importe. Así es como deben de entregarle un recibo de nómina al empleado. Ahora, cuando el empleado comprueba después de su viaje que en qué se gastó ese dinero, es la clave 050 viáticos
La clave es 726, pero fíjense cómo el concepto cambia. Viáticos comprobados. Ojo, me voy a regresar aquí atrás. Cuando son entregados, graban, impuestos grabados. Cuando entregas, son impuestos exentos. Y el tipo de deducción es 081, ajustes de viáticos entregados al trabajador. ¿Y saben dónde está el secreto aquí? ¿Cómo están clasificando ustedes los conceptos con impuestos grabados e impuestos exentos? Vean la diferencia cuando yo entrego, vean la diferencia cuando ya me comprobo el dinero. ¿Ustedes están haciendo así los recibos de nómina? Cuando son de viáticos, es una parte que la autoridad está revisando en las auditorías. Entonces, aquí hablamos de manera contextual de lo que es el recibo de nómina y ahora les voy a enseñar en auditorías qué inconsistencias se han encontrado para que ustedes estén preparados y no se lleven una sorpresa. ¿Listo? Existen facturas de nómina duplicados. Vamos a poner el ejemplo de Jorge. Jorge faltó un día en la Junta de Asistencia Pública. Le hicieron su recibo bien y le pagaron su nómina y después se enteró la de Recursos Humanos y dijo, no, tengo que hacerle otro recibo de nómina a Jorge con las mismas características, nada más le descuento un día. Pero se le olvidó a la persona de nómina cancelar el recibo anterior. Entonces Jorge a nivel SAT tiene dos recibos de nómina con dos UID diferentes, pero porque están duplicados por el periodo de pago. Porque el SAT dice, oye, en este periodo le hiciste dos recibos de nómina a Jorge y la diferencia que va entre uno y otro es que un día le pagaste más y otro día le pagaste menos. Pero para el SAT, si Jorge recibía 10,000 pesos al mes, el SAT percibe y describe que le pagaste 20,000 pesos porque hay dos recibos. Y son duplicados no por el OID, porque el periodo de pago existe dos veces. Entonces ahora Jorge tiene que pagar impuestos en lugar de 10,000 por 20,000. Y la empresa solamente pagó impuestos por 10,000. Entonces, vean cuál es la diferencia que está pasando. Analicen que ustedes no tengan esta situación, ¿sí? Porque les puede perjudicar en algún momento con sus recibos de nómina, ¿no? Entonces, por favor, si tienen dudas, vamos a abrir el foro de dudas, inquietudes al final. Lo importante es que les quiero compartir esta información porque, como saben, damos consultoría fiscal, somos un PAC y les estoy compartiendo cuando nos contratan para ciertas consultorías. ¿Sí? Ahora, fíjense el tema de incorrecta clasificación de percepciones como grabadas o exentas. La clave tipo percepción 01 corresponde a sueldos y salarios, la cual es graba. Entonces, percepciones, 2,900. Concepto, pensión. Tipo de percepción 01. ¿Y qué le están poniendo en grabado? 0. ¿Vieron cómo hay errores de contenido que no nos hemos puesto a pensar y a analizar? ¿Cómo están haciendo ustedes esta analítica de información? Nosotros también tenemos una herramienta donde leemos los recibos de nómina y les encontramos estos errores. Pero digamos cómo ustedes o como el área de recursos humanos está encontrando esta clasificación incorrecta. Esto, el SAT lo lee y puede ver grandes diferencias. Incorrecta clasificación de percepciones como grabada o exenta. Riesgo. La clasificación de las percepciones, sueldos asimilados, separación y jubilación afectan a los ingresos exentos y grabados y la forma del cálculo del impuesto. ¿Qué deben de hacer ustedes? Subsanar. Si encuentran este tipo de errores es cancelar el recibo de nómina y volverlo a emitir de manera correcta para evitar inconsistencias. Vamos a ver otro ejemplo. Se clasifican a los trabajadores con un régimen de asimilados. Sin embargo,
calcula ingresos exentos y subsidio para el empleado. Tipo de régimen 11. Régimen 11. Corresponde a asimilados y otros. Los asimilados a salarios no tienen derecho a subsidio del empleado, de acuerdo al artículo 94 de la ley del ISR. ¿Qué le pusieron a este empleado? Otro pago, subsidio para el empleado. Entonces, ¿ya vieron dónde están los errores? No sé si ustedes habían hecho un freno en ver este tipo de errores y cómo hay inconsistencias en los recibos de nómina. Vamos a ver otro ejemplo. Se clasifican los trabajadores en un régimen de asimilado, sin embargo, se calculan ingresos. ¿Cuál es el riesgo de lo que vimos aquí? Ingresos exentos, grabados y un cálculo mal de impuestos. Si el trabajador está contratado bajo el régimen de sueldos y a salarios, debería de cambiar el régimen en las facturas de nómina. Entonces, aquí es cancelar y volver a emitir, pero lo que yo les decía, cuando ustedes le piden la constancia de situación fiscal a sus empleados, ¿qué régimen tienen? Normalmente todos los que están contratados de nómina o que estamos contratados de nómina, tendríamos que tener el régimen de sueldos y salarios. Si es que no nos dedicamos a otra actividad. Si nos dedicamos a otra actividad, para la empresa que los contrató deben de poner sueldos y salarios. Y para sus otras actividades, a lo que se dedica. Ok, entonces tengan mucho cuidado en esta parte, por favor. Vamos a ver otro ejemplo. Facturas de nómina con un tipo de régimen de contratación por percepciones o deducciones. Riesgo. La clasificación de percepciones, lo que vimos, de sueldos asimilados, separación y jubilación, afectan a los ingresos exentos y grabados y el cálculo de impuesto. Verificar la correcta clasificación de las percepciones y el régimen que se contrató al empleado. ¿Quién está checando eso actualmente en sus compañías? ¿Qué régimen lo puse? ¿Para qué lo contraté? ¿Qué conceptos de percepciones y deducciones le estoy poniendo? Y si estoy colocando el impuesto de manera correcta. ¿Listo? Bien, vamos a ver aquí otro ejemplo. Los CFDs de nómina contienen descuentos clasificados como 004. Otros o clave que no disminuyen percepciones. Fíjense, aquí están poniendo en la parte de deducciones, clave 196, fondo de retiro, tipo de deducción 004. Estamos clasificando 004 cuando disminuye y esto es incorrecto. Entonces estamos viendo cómo hay errores de contenidos en ciertos recibos de nómina y no los estamos observando. Y eso es súper importante revisar, ¿sí? Y que a veces, por eso nos puede llegar una auditoría en el SAT y no damos cuenta. Les voy a contar una historia. Me buscó el SEMS, que es donde están dados de alta todos los trabajadores maestros del estado de Toluca. Entonces, ¿qué me dice? No, Rafael, es que en abril normalmente se da un bono. Perfecto. Esa vez se llegó a un acuerdo con el sindicato y el bono no se pagó en abril, se pagó hasta julio. Perfecto. ¿Cuál fue el problema en la nómina? Que los de nómina reportaron en el XML, en el recibo de nómina, el pago del bono. Cuando el SAT lee esos XML, dice, estos me pagaron 10,000 pesos de impuestos. Yo leo sus XML y me tenían que haber pagado 30,000. Entonces fueron cuestionados, fueron llamados por el SAT y les dijo, me debes tanto de impuestos. Y ellos, no, 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 es que ese dinero no lo pagamos. Y les dijo, ¿cómo no? Si tú lo estás colocando en el recibo de nómina, me estás diciendo que ya lo pagaste. No es que hubo un acuerdo con el sindicato y se iba a pagar hasta julio. Entonces, hasta julio, tuviste que haber timbrado ese recibo de nómina con ese bono. Como lo hiciste mal, lo cancelas, lo vuelves a emitir y como fue un error de impuestos, me pagas una multa y me pagas los impuestos. Entonces, es importante que ustedes vean, ¿sí?
¿cuáles son los errores de contenido? ¿Cómo van a tener consecuencias en algún momento y en un futuro? ¿Sí? Y veamos qué nos dice aquí. Dice clasificación 004. Al analizar la naturaleza del descuento y determinar si efectivamente se tiene que descontar a percepciones grabadas o exentas, la corrección de ir en el sentido de clasificar correctamente las claves de descuento, alguna clave que sí disminuya dichos importes. Entonces aquí es sentarnos con los contadores, revisar qué conceptos estamos utilizando en nómina, si estamos clasificando bien la parte de grabados y exentos, y que no tengamos una consecuencia futuro por estar llenando incorrectamente mal un recibo de nómina. Y que ese recibo de nómina tenga consecuencias para mi pago de impuestos. ¿Listo? Ahora, también hablamos del subsidio causado. No se reporta en todos los casos de trabajadores. ¿Qué hemos visto en las auditorías que hacemos? Hay empleados que tienen el salario mínimo. Al tener el salario mínimo, ellos deberían de tener un subsidio y calculado hacia una tabla que se presenta. A veces no, o no lo tienen o no está bien calculado. O hay empleados como directores o gerentes que ellos no tienen derecho a un subsidio porque su sueldo cae en una tabla y le están poniendo subsidio. Entonces aquí hemos encontrado errores a empleados que no les toca subsidio y le ponen. A empleados que les toca subsidio que lo calcularon mal o que no les ponen. Entonces esto es importante saber porque el empleado se va a ver afectado en las declaraciones anuales donde esa le pida que pague mayor impuesto porque hubo un cálculo incorrecto en su información. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos del tema de subsidio, no se reporta en todos los casos a los trabajadores. Deben de poner esta clave y cuando no se entregó subsidio deben de poner el importe 0.01. Y aquí está lo que yo les decía. Importe del subsidio causado conforme a la tabla de subsidio para el empleado publicado en el anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal vigente. Cuando todo el mundo dice, oye, ¿de dónde saco esa tabla, Rafa? Anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal. Ahí está la tabla. Esa tabla se va actualizando cada año para que ustedes puedan ver en qué parte corresponde el subsidio. ¿Listo? Y aquí lo vamos a ver. Ejemplo del registro del subsidio para el empleado cuando se entregó efectivamente. Va en el nodo de otros pagos, pones el importe, pones el subsidio que le entregaste, la clave, el tipo de pago 02 y el subsidio entregado. Entonces aquí es donde empezamos a revisar qué es lo que está pasando y cómo se están haciendo estos cálculos. ¿Vieron por qué es importante también guardar el XML? Porque muchas veces en el PDF no se ve todo lo que se debería de ver en un XML. ¿Listo? Vamos a ver otro caso. Incorrecta clasificación del subsidio dentro de las percepciones. ¿Se acuerdan que los subsidios no van ni en percepciones ni en deducciones? Entonces vamos a ver aquí un ejemplo, cómo lo están metiendo en percepciones. Miren, es el nodo de percepciones, tipo de percepción 038, le estás poniendo que no graba, que es exento, ¿sí? Cuando, ojo, miren, nada que ver con el de aquí atrás. Y le pones subsidio para el empleado y la clave. Aquí le estás dando en la torre al empleado porque le estás poniendo un importe que debería de ir exento, que no debería de ir ni en importe grabado ni en importe exento. ¿Listo? Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver como acción o ejecución de un recibo de nóminas? Incorrecta clasificación del subsidio para el empleado, ¿sí? El subsidio para el empleado se registra como una percepción sumaria a las demás percepciones que tiene el trabajador, incrementando un ingreso acumulado. Aquí ya empiezan las afectaciones, tanto para el empleado como para la empresa, porque estarían pagando impuestos
sobre algo que no deberían de haber calculado impuestos. ¿Listo? Y aquí también se los pongo, que en la guía de llenado viene en la página 60 y 67 cómo deben de manejar los temas de subsidio para que no haya ningún problema. ¿Listo? Y aquí está. Miren, la parte de las facturas de nómina, en la parte de subsidio. Si se dan cuenta, esto es lo que les mencionaba. Dependiendo del subsidio que le están dando al empleado, está esta tablita, que empieza desde 001 y hay un límite por cada tablita hasta este importe. De este importe hacia adelante, subsidio les toca cero. En estos importes hay un cálculo de subsidio que deberán de estar llenando dependiendo lo que cobre el empleado. Entonces ya vieron cómo va la lógica de un recibo de nómina, cómo un recibo de nómina es totalmente diferente a una factura normal, a un complemento de donatarias. Aquí estamos hablando de la nómina. Por eso el SAT empieza a tener diferentes fuentes de información para poder saber si las declaraciones que tú le estás presentando son de manera correcta o incorrecta. ¿Listo? Entonces, nuevamente, el riesgo de aquí es una inconsistencia de llenado, se ve afectado el empleado con un tema de cálculos de impuestos de manera incorrectos y eso le causa problemas. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar con la presentación. Y aquí está otro tema. ¿Sí? ¿Cuál es el otro tema? Viáticos. No se olviden de esta regla 27113 que me he encontrado con muchas empresas que no están poniendo el tema de viáticos. Y al por no poner el tema de viáticos y sí utilizarlo, están en un foco rojo y en una alerta de que no lo están dejando en un CFDI. Y si esos viáticos son de ejercicios anteriores, gradualmente te puede llevar a una multa, ¿sí? Porque no estás cumpliendo con estas reglas que ya están estipuladas, ¿sí? También importante, hay recibos de nómina que no traen los totales y se timbran, o los totales están mal calculados. Súper importante que alguien de la nómina esté revisando cómo están calculando los totales de todos estos ejercicios, porque si no se van a ver afectados. Con esto vamos a cerrar la presentación de hoy para poder abrir la sesión de preguntas e inquietudes que tengan. Fíjense el análisis que tenemos. ¿Quién está aportando datos al SAT? El contribuyente. ¿Cómo? Con su RFC, donde nos dicen a qué se dedican, sus comprobantes, que son los FDIs que les emiten o que emiten, que se hablen con su contabilidad y yo, que la contabilidad se hable con sus declaraciones. Porque normalmente en estos tres rubros hay diferencias y no se están hablando. Ahora, cuando no se están hablando este tipo de situaciones, nos lleva a lo siguiente. Actos de fiscalización y control de obligaciones. ¿Por qué? ¿Qué es lo que puede ejecutar la autoridad pasada a nosotros? Cartas de invitación, requerimiento de inconsistencias en la información, una vigilancia profunda remota, que lo pueden hacer, auditorías electrónicas y puede ejercer acciones penales. Esto va amarrado con un tema de gestión de riesgos y consecuencias. ¿Cómo estás conciliando la información de tu RP y los datos del SAT? Súper importante. Utiliza mi RP, que es el XML. Revisiones de CFDIs de ejercicios pasados. El SAT creyó en nosotros, nos pagó impuestos, hizo devoluciones, pero nosotros no fuimos claros con ellos. Y la trazabilidad de las transacciones al interior de la empresa. ¿Qué estás depositando? ¿Qué estás recibiendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Qué plática te estás dando en tus XML? ¿Quién me está pagando impuestos? ¿Quién no me está pagando impuestos? Sobre todo esta parte. ¿Listo? Y bien, con esto concluimos la plática
de los recibos de nómina, que es importante para todos ustedes. Me gustaría, Jorge, saber si hay inquietudes en el foro o si hay preguntas que puedan abrir sus micrófonos o escribir sus inquietudes en el chat. Abramos este espacio para saber si hay dudas o inquietudes de las personas que están conectadas. Muchas gracias, Rafael. No tenemos preguntas a través del chat, sin embargo, invitamos a la gente a que abra su micrófono o bien las escriba a través del chat. Con gusto les damos lectura. ¿Alguien gusta tomar la palabra? Tenemos una primera pregunta. Cuando un trabajador acude a la Junta de Conciliación y se firma un acuerdo con el patrón, dicho acuerdo, por indicaciones de la Junta, no contiene deducciones, entre ellas el ISR. Aquí es importante porque hubo ese acuerdo. Normalmente ya cuando estás en la Junta de Conciliación, presentaron evidencia. Y una de las presentaciones de evidencia son los recibos de nómina. Y basado a eso, ellos hacen un documento, que ese documento es el que firma el empleado, donde ya viene una conclusión de lo que se le va a pagar a ese empleado. Eric, pero previamente tuvo que haber un análisis donde hubo un expediente, donde normalmente se pide el contrato, sus recibos de nómina, y basado a eso es donde se indica lo que se tiene que pagar. Pero ya hubo un previo análisis, y sobre todo con la Junta. Porque a mí sí me ha tocado acompañar a 2 o 3 personas en la Junta, donde ya te presentan todo ese resumen, pero ya está súper analizado. Espero haber contestado tu inquietud, Eric. Veo que ya hay varias preguntas, ¿verdad, Jorge? Sí, la siguiente nos comenta Diana. Yo tengo una duda, quise calcular los impuestos del mes de febrero, pero al realizarlo tengo algunas diferencias en el rubro de ingreso grabado en comparación con lo que pagué en cada quincena. ¿Tienes apagado el micrófono, Rafael? Perfecto. Aquí es importante saber qué conceptos le estás poniendo en la nómina y cómo estás clasificando grabados y exentos. Si hubo más días, acuérdense que si hay más días de trabajo que de lo normal, acuérdense que en febrero en teoría hay menos días que en otros meses. Y en febrero hubo una peculiaridad de este mes porque hubo 29 días. Entonces hay que revisar el trasfondo de cómo estás haciendo el cálculo y saber cómo le estás reteniendo los impuestos, que ahí es donde te puedes aslatar. Y la otra, acuérdense que cuando llegan a un tabulador, dependiendo del sueldo acumulado, por 1 peso o 10 pesos que ya pasaste, imagínate que del 30% te vas al 38% de deducciones. Pues un 8% es bastante. Eso es lo que te puede haber pasado. Muchas gracias, Rafa. Siguiente pregunta. ¿Los FDI se tienen que enviar por correo al trabajador o solo se entrega la impresión en PDF que nos firman? Normalmente tuvieron que haber firmado cuando el empleado entró con ustedes o cambiaron a recibos de nómina electrónicos, un acuerdo donde le dicen al empleado que o lo ponen a su disposición en un portal, como decía la regla, o a un correo electrónico. Este correo electrónico puede ser de la empresa o puede ser personal. Ese documento te va a servir por si te vas en algún momento a la junta en una demanda. Ah, sí, mira, aquí firmamos un convenio donde se le decía al empleado cómo se le entregaba su recibo de nómina, a un correo de la empresa o a un correo personal, que te lo firme y adjuntas una copia del INE para sustentar la firma que recabaste en ese momento. ¿Listo? Muchas gracias. ¿Cuáles son las características que se debe incluir al complemento de nómina? Las características, a ver si no me quedó muy clara. Maribel, ¿nos puedes apoyar? Y ya sea escribiendo o activando tu micrófono, por favor. En lo que vemos si Maribel puede activar el micrófono. Seguimos con la siguiente pregunta. Se entiende que además de enviar los FDIs a los empleados, también se le debe proporcionar el archivo XML. Correcto. Ojo, lo que dice la ley del SAT es que debes de entregar el XML. Adicional, el PDF. Muchas empresas están acostumbradas al PDF, pero siempre debes de entregar el XML porque en el XML viene toda la información.
Y muchas veces en el PDF no viene toda la información que viene en el XML. Por protección, entrega los dos, ya sea por un correo electrónico o en un portal. Muchas gracias. Continuamos con la pregunta de Maribel. Nos dice, ¿cuál es el complemento que se debe integrar al CFDI de nómina? Ok, y efectivamente, un CFDI está basado con los datos del emisor, receptor, impuestos, conceptos y totales. Entonces, hay un complemento que se llama complemento de nómina, versión 1.2. Entonces, cuando tú le pagues a un empleado un recibo de nómina, debes de timbrar el complemento de nómina, la versión actual 1.2. Muchas gracias, Rafael. ¿Qué sucede si las nóminas son quincenales, pero solo hacemos los recibos al final del mes? Ojo, si tú pagas cada quincena, acuérdense que hay una opción de la que vimos hoy en el curso, que puedes hacer un recibo mensual. Pero ojo, si tú le pagas 1,000 pesos cada quincena, tienes que hacer el complemento 2 veces. Porque no es lo mismo hacer un complemento con un importe de 1,000, donde le quitas ciertos impuestos, a que todo lo glomeralices en 2,000 pesos, donde el cálculo de impuesto es mayor y donde el salario diario es mayor. Entonces es importante que sí puedes hacerlo al mes, pero haciendo esas separaciones, porque en realidad el sueldo lo estás dividiendo en dos partes y estás calculando impuestos por un importe. Y si tú lo acumulas, es un cálculo de impuestos general y podría perjudicar al empleado porque lo estás llevando a quitarles mayor impuesto. Es importante revisar cómo lo están haciendo ahí. Volviendo al ISR, de acuerdo en Junta de Conciliación, no me quedó claro si tengo que pagar o no el ISR. A mi entender, sí lo tengo que pagar, independientemente si está o no en el acuerdo, que en el recibo de nómina, para poder llegar al neto acordado. En la Junta tendrá que piramidar los ingresos para poder obtener el ISR. ¿Es correcto esto? Correcto. O sea, acuérdate que cuando tú llegaste a la junta, tuvieron que haber presentado, sobre todo la compañía, el contrato de cómo te contrató y recibos de nómina. Y basado en ese contrato, las prestaciones que hubo por contrato, porque ¿saben cuál es la sorpresa que se llevan? Y se los voy a decir abiertamente ahorita. Hay empresas que los contratan con nómina blanca. ¿Qué es la nómina blanca? Y eso ha pasado mucho para personas que piden crédito. Es que yo gano 60,000 pesos al mes. Ah, pues entonces sí podrías darte un crédito. Y cuando revisan sus recibos de nómina, en los recibos de nómina les pagan el mínimo y lo demás se los dan por fuera. Entonces no hay una forma de comprobar que te sea solvente. Y eso te pudo haber pasado o puede haberles pasado, que en contratos tienen menos conceptos, menos nómina y sobre cuando son los finiquitos están calculados sobre esos acuerdos. No es que yo ganaba 60,000, sí, pero en tu recibo de nómina dice que ganabas 10,000, que es lo que está registrado. Entonces tengan mucho cuidado con esa parte. Espero haber aclarado la inquietud. Es importante saber el trasfondo. Muchas gracias. La siguiente pregunta, el ajuste anual que se realiza y dónde se determina que se la pagó, ya sea de más o menos de impuestos, se da por cumplido en ese momento y obviamente cuánto entero en mi declaración mensual. Bueno, Francisco, acuérdate que los ajustes los puedes hacer como correcciones mensuales o te puedes ir al anual. Y si hay al anual, acuérdate que lo tienes que reportar en otros pagos, donde vimos en el curso que hay ajustes que haces a favor o en contra del empleado, porque también muchas veces puedes haberle descontado menos de impuesto y pues sabes que ahora sí es un acumulado y me debes tanto. Entonces esto es importante saber la historia, si es a favor, si es en contra, si le estás determinando los errores mensuales o te estás yendo al anual. ¿Listo? Muchas gracias. Y la última pregunta que tenemos en el chat, ¿hay algún problema si se le deposita a un empleado un importe por concepto de gastos por comprobar? Es que ahí, Jesús, esos gastos por comprobar qué son, viáticos o cómo los están determinando, No, ¿no? es una cantidad que se les proporciona para que realicen a lo mejor una compra de, ¿cómo se llama?, de material, una compra de alimentos,
pero ellos se les deposita su cuenta y ellos comprueban tal vez en el transcurso de una semana o en dos, una cosa por el estilo. Ah, ya, Jesús, haz de cuenta que yo soy tu empleado y yo tengo que comprar papelería. Entonces me depositas a mi nómina y yo con eso compro y pido facturas a nombre tuyo, ¿no? Sí, una organización, sí. Pregunta, ¿los importes son grandes o son pequeños? Regularmente son importes a menores de 2,000 pesos. Ok, está bien, no pasa nada y me imagino que se lo depositas a la misma cuenta de nómina. Así es. Ok, no pasa nada y con que tengas tú un comprobante y un valecito azul que son gas, se los pones como gastos de comprobación, no hay ningún problema. Ok, ¿Listo? gracias. No, de nada, Jesús. No sé si hay alguna otra pregunta o inclusive queja de la plática si no les gustó. Muchas Ahí gracias, pueden Rafa. tener mis Si datos. gusta alguien tomar la palabra, con gusto puede activar su micrófono. ¿Alguien desea hacerlo? Hola, ¿qué tal? Buenos días. A sus órdenes. Una pregunta. Por ejemplo, eh, nosotros tuvimos un caso donde una persona, pues por malas prácticas, pues definitivamente decidieron que saliera de la institución. Por Ok. ejemplo, obviamente se le dio en su momento, se le dio su finiquito y todo, pero se fue a juicio. Pasaron muchos años hasta que, digamos, ya llegaron a un acuerdo. Cuando le entregan su finiquito, pues ahorita con eso de que ya tenemos que tener o timbrar con el código postal, ¿no? Bueno, el SAT valida la dirección, por ejemplo, o el código postal de esta persona. Obviamente nosotros no tenemos esa información y él se negó a entregarla. Nosotros preguntando al SAT, pues el SAT me dice que no me puede dar información porque como él ya no es mi colaborador, no me puede dar el código postal, por ejemplo, que él tiene registrado. Aquí en este caso, ¿cómo yo puedo timbrar ese recibo? Porque obviamente salió el cheque, se le entregó, lo cobró. ¿Cómo puedo yo timbrar ese recibo? Porque yo pagué el Ya, impuesto, o sea, yo sí pagué ese impuesto de que de alguna manera se pagó, pero no tengo manera de timbrar el recibo porque no tengo su código postal. ya. Hay una opción, como tú no tienes el código postal de él, hay una aplicación donde tú puedes verificar los datos de él. ¿Listo? Y es una consulta ante el SAT. La otra es que puedas pedir a ese colaborador su última constancia de situación fiscal. Y normal, fíjate, ahorita qué tan importante es que tengan la constancia de situación fiscal, porque el perjudicado son ustedes. Como sea el empleado, ya recibió el dinero. Lo que podrías decirle a él, mira, esto nos va a servir a los dos y puedes tener contacto con él. Uno, para decirle que él puede comprobar ese dinero, que no le cobre impuestos el SAT de más, de los que ya pagó, y ustedes para comprobar esa salida del dinero, ¿sí? Porque yo no te puedo decir que vas a generar una factura pública en general de un recibo de nómina porque no es cierto. Si se lo diste a ese empleado. No tienes ni siquiera la constancia de situación atrás de él, muy No, viejita, nada tienes. no, nada. O sea, tengo la dirección que, digamos, en su momento proporcionó cuando se dio de alta, pero pues Ujú. obviamente esa pues tampoco no corresponde. O sea, lo cambió. De hecho, sí hablé con él, le expliqué y no me la quiso dar. O sea, nada más me dijo, lo voy a checar con mi abogado, pero de ahí ya Ya definitivamente no. desapareció. Y yo en el SAT Eh, metí, por ejemplo, solicité el RFC directamente al SAT ujú. en mi portal, creo que sí es en mi portal, donde ponemos el Sí. RFC y ellos nos regresan como tal la dirección. Y Ajá. como tenía varios empleados que tenía ese caso, me dieron los que digamos, a los que le estoy pagando nómina actualmente, sí me proporcionaron la información y a él casualmente lo quitaron. Qué chistoso. Que porque como Fíjate. no tengo ya relación laboral con él, pues que no me pueden dar información. Y este Ah, ya fue tiene por eso. años, o sea, tiene años que obviamente pues Ya se fue. no labora. Sí, no, sí, porque no antes te dan la información, pero sí han de haber revisado tu padrón y me han dicho, no, ya no tiene relación con eso. Exacto. Sí, Una no, consulta. trate, hay que revisarlo, porque
Ahí está el riesgo, que no tiembres tú ese documento y que no puedas acreditar fiscalmente. Ese es el problema. Sí, aunque le Una expliqué, pues sugerencia. definitivamente no. Sí, No, escríbeme por favor y creo que hay una aplicación donde te pueden dar la información. Pero escríbeme y vemos cómo te ayudamos. Gracias. Mande. Adelante, Francisco. ¿Puedes reactivar tu micrófono, por favor? no podrían hacerse en ese tipo de situación de la señorita que está comentando un RFC genérico. No, no, porque acuérdense que el RFC genérico, conforme a la presentación que les hice, es para caso de fallecimiento y ponen el CURP del empleado abajo. Si no, se le estaría dando un tratamiento mal. Y ya acuérdense que Ok, en nómina ustedes conocen siempre a los empleados. Nunca pueden contratar a un empleado que no tenga un RFC, porque no estaría pagando impuestos a empresa. Y nunca deberían de estar timbrando recibos de nómina a público en general, porque sí conocen a sus empleados. ¿Están de acuerdo? Hay un comentario adicional respecto al Sí. planteamiento de Gloria. Nos dice, en algún momento me pasó lo mismo y le dije al trabajador que si no me pasaba su código postal, no podía emitirle el recibo de nómina y Correcto, que entonces el correcto. SAT le iba a generar una auditoría por ingresos sin comprobar y entonces se dio a dármelo. Correcto. Aquí el problema que tiene Gloria es que ya no tuvo contacto con él. Y como fue en una demanda, eso lo tuvieron que haber negociado desde la demanda. ¿Sí? Te vamos a pagar, pues necesitamos tu constancia de situación fiscal para también nosotros avalar lo que pagamos. Ahí les ganó el empleado, digamos. Última pregunta, Rafael. En el caso de que el trabajador no tenga correo y no maneja celular, ¿nos vemos forzados a entregarles en digital? Correcto. Digital, sin ningún problema, el XML, el PDF o que se los impriman. Ahora, entiendo que hay trabajadores que no puedan tener un correo, pero a lo mejor la empresa podría abrirles un correo de dominio público como de Gmail o de Yahoo para apoyarlo, que ahí se le entregan sus recibos de nómina. Muchas gracias, Rafael. No tenemos más preguntas. Pues, ¿Alguien más desea participar, tomar la palabra? Perdón, si en un momento dado no se han entregado los archivos, ¿se puede entregar, aunque sea en forma extemporánea? Aunque ya sí nos han correcto. firmado. Sí, sí se pueden. La respuesta es sí, y eso se llama subsanar. Me tardé, pero se los entrego. Y sobre todo que tengas forma de comprobar que se los entregaste en un correo electrónico o en una USB. Perfecto. Ok, puede ser también una USB entonces. Sí, sí, y cuando se lo entregues en una USB, que te firme de que tú le entregaste esa información. Perfecto, gracias. No, de nada. ¿Alguien más desea participar? Ok, Rafael, pues ya no tenemos más participaciones. ¿Gustas complementar algo al tema? Pues solamente agradecerles. Es un tema en verdad que de nómina es muy delicado. Hoy vimos todas las consecuencias. La presentación se la voy a hacer llegar a Jorge para que se las pueda hacer llegar. Si alguno de ustedes de manera individual quiere una consultoría o tiene alguna duda, está mi teléfono y mi correo. Ahora no hicimos cuestionario, pero bueno, cualquier cosa tiene nuestros datos, que los podemos ayudar con muchísimo gusto. Muchas gracias, Rafael. Sí, de igual manera comentarle al grupo, esta actividad está siendo grabada después de un proceso de edición, va a ser publicada en el canal de YouTube de la Junta de Asistencia Privada. De igual manera, les invitamos a que contesten nuestra evaluación de satisfacción. El enlace lo hemos dejado a través del chat. Su participación es muy importante para nosotros. Y por último, no menos importante, comentarles, todavía nos queda una actividad más en compañía del ingeniero Rafael Quimpo de Carvajal. Nos estarán acompañando el día 11 de abril con la actividad denominada ¿Cómo estar preparados para una auditoría para el SAT? Entonces, 11 de abril nos estaremos viendo nuevamente con el ingeniero. Sin más, Rafa, si me permites, vamos a compartir la pantalla. Vamos a hacer entrega de un reconocimiento al ingeniero Rafael Quimpo Vázquez por haber impartido la actividad de capacitación denominada Complemento de Nómina y Artículos Fiscales. Firma la licenciada Arlet Ruiz Mendoza, directora de Programas Asistenciales de la Junta de Asistencia Privada. Muchas gracias, Rafa. Con mucho gusto te lo haremos llegar. No, pues gracias a ustedes por el espacio, la oportunidad y pues estamos a sus órdenes.